Soy Tomás Orrego y hoy vengo a presentar mi proyecto ESD, o también llamado Estímulos Sensoriales Digital. ESD es un proyecto especulativo sobre la crisis de contacto y las futuras formas de relaciones humanas. La motivación de esta investigación surge por un interés en analizar y validar los modos de vida actuales, trabajando desde el quiebre que genera la pandemia de COVID-19, donde mucho de lo establecido se vuelve incierto. Este nuevo panorama aparece como una oportunidad donde se opta por un modo de trabajo que proyecta más allá. Se comienza la investigación con ganas de reflexionar y entender las posibles repercusiones que generará en las personas la pandemia actual, específicamente hablando de los conflictos generados en los periodos prolongados de aislamiento. En este proyecto se pone el contacto en crisis y se estudia cómo las formas de relaciones humanas podrían llegar a cambiar, indagando sobre la importancia del contacto físico. Se ve la crisis como una oportunidad o un momento de quiebre, donde se pueden tomar decisiones, en este caso decisiones de diseño. ESD propone plantear cómo será el siguiente paso de las interacciones físicas, entregando una experiencia física a distancia, mediante estímulos que inciden directamente en el cuerpo de quien los usa, pasando las interacciones virtuales a un plano digital. Entonces, el proyecto tiene tres áreas de intervención distintas. La primera, el diseño especulativo, que se ve como una herramienta apropiada, ya que este busca hablar de temáticas que podrían ser relevantes en el futuro, logrando traerlas al presente para generar un debate. La crisis de contacto, que este término hace referencia a cómo en este último tiempo ha habido un aumento en las interacciones virtuales y una disminución por las acciones físicas. El término es acuñado a la diseñadora Lucy McRae del MIT. El grupo Hijiko. Se trabaja con una comunidad diseñada especialmente para efectos del proyecto llamada Hijiko, diseñado a partir de las repercusiones que trae el, el estar privado de contacto físico. De estas tres áreas salen tres cruces interesantes, que es el poder desarrollar objetos auxiliares para esta nueva cotidianidad, las nuevas normas sociales, donde se plantea el diseño de la narrativa del proyecto, y especular sobre cómo se habita desde la negación del contacto, donde este proyecto se sitúa en el centro del diagrama. La oportunidad de diseño. La oportunidad de este proyecto está en cómo el momento de la crisis sanitaria abre las puertas para replantear las formas de relaciones humanas, debido al quiebre de la confianza del contacto. El diseño especulativo busca entender posibles conflictos futuros, esperando generar preguntas más que respuestas, sirviendo a la sociedad y ayudándola a generar una postura crítica frente a temas. En el diseño especulativo se deja ver el tiempo de forma lineal y se plantea de forma cónica. Explica en este diagrama cónico, planteado por Dunan Ravi, donde desde el presente, según las decisiones tomadas, existen cuatro posibilidades de futuro. El futuro posible, que es el que puede llegar a pasar, pero se requieren factores que aún no existen. El futuro preferible, que es el que queremos que llegue a pasar a nivel de sociedad, usado mucho en proyección de estados de países. El futuro probable, que es lo que debería pasar basado en los hechos presentes, y el plausible, que llegaría a pasar, pero para esto se necesita un suceso específico que lo genera. ¿Este proyecto dónde se sitúa? Se sitúa en un futuro posible, ya que si bien se relata una situación posible, que es muy posible en este presente, se usa una serie de factores y tecnologías que aún no están disponibles, pero para fines del proyecto funciona, debido a que la provocación se logra. La crisis de contacto. La crisis de contacto es un término acuñado de la diseñadora Lucy McRae del MIT y hace referencia al decrecimiento de las interacciones físicas en estos últimos años debido a un aumento de las interacciones virtuales. Este proyecto se desarrolla en el contexto de la pandemia de COVID-19 y aquí es donde se genera un quiebre en la confianza del tacto y se establece como una amenaza y la crisis de contacto toma más protagonismo. Pero, ¿es realmente importante el contacto físico? Sí, según los estudios del apego de Harry Harlow,
los que sirvieron para entender cómo afecta la presencia o ausencia de contacto físico en las primeras etapas de la vida, se demuestra una serie de repercusiones positivas en quienes eh, tuvieron contacto físico en su infancia. El, el experimento consistía en una serie de monitos separados de sus madres a temprana edad, encerrados en una jaula. A estos se les ofrecían dos madres sustitutas artificiales, una de alambre que sostenía un biberón con alimento y otra simplemente una pieza cubierta con suave tela. Lo que sorprendió fue que la mayoría de los monos eligieran a la segunda, como un lugar donde cobijarse, llegando al punto de defenderla cuando alguien ingresaba a la jaula. Pero, por otra parte, quienes eligieron a la de alambre tendían a tener un comportamiento temeroso, a esconderse y a sufrir de ansiedad, con un actuar similar al visto en pacientes de hospitales psiquiátricos. La crisis de contacto ha traído una serie de repercusiones negativas que ya se evidencian tras haber vivido cerca de un año en aislamiento, manifestando, manifestándose como un aumento de ansiedad, estrés, sistema inmunológico débil, dificultades para dormir y hasta el desarrollar patologías como la agorafobia o el síndrome de la cabaña, que consiste en miedo a espacios públicos o abiertos o concurridos. Pero lo que ocurre al interior del cuerpo se explica mucho mejor con la paradoja del no contacto, donde un ser con altos niveles de contacto genera una recompensa hormonal de oxitocina, serotonina y dopamina, que podríamos decir que son las hormonas del amor y felicidad, y produce bajos niveles de cortisol, que es la hormona del estrés. Pero al privar a este ser del contacto, esta recompensa se invierte, aumentando los niveles de cortisol. Al estar en un estado mantenido de no contacto, el resultado es un ser estresado con altos niveles de cortisol. La solución a esto sería la producción de oxitocina, que se produce gracias al contacto físico. Aquí es donde se genera la paradoja. A nivel externo del cuerpo, nuestros receptores para generar esta recompensa son las zonas C táctiles, que consiste en hombros, cuello, brazo, abdomen bajo y muslos. Zonas desarrolladas por los seres sociales para facilitar sus posibilidades de sobrevivir al vivir en comunidad. Desarrollo de la comunidad. Para el desarrollo de la comunidad se plantea una pregunta que es ¿qué ocurrirá con quienes prefieren evitar el contacto físico y se acostumbran a habitar en un mundo virtual? Grupo llamado Hijiko, quienes ya conviven con la crisis y esta es parte de su cotidiano, donde las prolongadas cuarentenas, casi a nivel global, alejan lo que alguna vez fue llamado la normalidad, y la incertidumbre empieza a crecer. Pero como humanos y seres que se adaptan a los cambios rápidamente, se ha propuesto una serie de de nuevas formas de comunicación e interacción, avanzando hacia el mayor uso de un espacio virtual. Acá es donde toman fuerza nuevas formas de relaciones humanas, como lo son los diversos servicios de streaming, yendo desde ver a alguien cocinar, jugar, masturbarse o comer. Este tipo de nuevos estímulos toma fuerza y pone al consumidor como un espectador, quien paga por el derecho de ver o comentar. Para esto se consulta el trabajo de Mariska Stapel, el cual fue presentado en la Deutsche Design Week del 2020 en la sala virtual llamada You Are the Best, donde se investiga acerca de las nuevas formas de relaciones entre las personas en Internet hoy en día y cómo éstas pasaron a ser un bien de consumo, donde desde Internet se puede acceder a cualquier tipo de solicitud. Grupo Hijiko, quienes ya migraron en su totalidad sus necesidades a un entorno virtual, pero existe una fatiga hormonal generada por el contacto físico, ya que si bien las interacciones virtuales sí generan estímulos en el cerebro y por lo tanto una recompensa hormonal, solo lo hacen de dopamina, y esta hormona tiene un carácter adictivo y de corta duración, causando resistencia y ansiedad, generando un efecto negativo a largo plazo de abusar de él. Aquí es donde dentro de la narrativa el grupo Hijiko busca nuevos complementos a las interfaces digitales, y el proyecto tiene lugar y se desarrolla en un ambiente físico. Los objetivos del proyecto son objetivos generales, realizar un proyecto crítico que reflexiona sobre cómo están cambiando las formas de contacto físico en la contemporaneidad. Objetivos específicos, desarrollar un modelo especulativo que genere controversia respecto a sus
repercusiones en la sociedad y cómo sería que si existiera. Diseñar un panorama y narrativa en donde se justifique la existencia del modelo diseñado. Elaborar un video plausible que demuestre las funciones del modelo. Narrativa del proyecto. En este panorama, donde la crisis sanitaria afectó y sugestionó de sobremanera a un grupo de personas, quienes ya vivían en un entorno virtual por sobre lo orgánico, la pandemia funciona como detonante y les ayuda a establecerse en la comodidad de su propio hogar. La cuarentena, que se pensaba como uno de los mejores métodos de protección, dejó a las personas con un daño debido a sus efectos negativos, a los efectos negativos que traen los periodos prolongados de aislamiento, sin contacto ni interacción social, generando afectación en la salud mental, siendo la ansiedad y el debilitamiento del sistema inmune los dos más graves. Lo más duro fue la pérdida de costumbres y convivencias colectivas, como cumpleaños, navidades, funerales o festividades. Y es estos momentos donde la crisis de contacto tomaba más protagonismo en la vida de los afectados. Debido a esto, se desarrollan distintos tipos de tecnologías virtuales, digitales o wearables, que buscan complementar la vida humana, alejándonos de lo que es el humano como tal y acercándonos a lo que es un cyborg. Cyborg es un acrónimo conformado por cyber de cyber y org de organismo, y se define como un ser que difumina la línea entre lo humano, elementos orgánicos, y un dispositivo cibernético, que generalmente mejora ciertas capacidades del ser. Desde el momento en el que cedemos responsabilidades y necesidades naturales a la máquina, el ser comienza a acercarse a lo que es un cyborg. ESD se desarrolla en este entorno, esperando traer a lo tangible o sensorial las interacciones que se usan en estos tiempos. Interacciones virtuales tipo likes, me divierte, me entristece, o las que se reciban en el perfil de quien lo usa, donde estos nuevos estímulos dejan obsoletos lo usado en el pasado, como conocerse o relacionarse en persona, disminuyendo los errores e incomodidades, apareciendo como una oportunidad más grata y preferible. ESD es un widget que traduce las interacciones virtuales, dando una manifestación de estas en el plano físico, mediante unos parches wearables bioresponsivos, donde los distintos tipos de reacciones se expresan a través de emociones, cambiando lo virtual por digital. ESD no busca emular las formas de contacto previas, sino que busca dar cara y complementar las formas nuevas que son 100% nativas de la virtualidad, haciendo avanzar estas reacciones a un siguiente nivel. Tecnología plausible. Para el proyecto se usa una tecnología de tipo wearable bioresponsiva, tecnología que si bien existe y existen varios proyectos de esto, aún no logra una masificación comercial o cotidiana, siendo wearables un aparato tecnológico que se lleva puesto en el cuerpo o como un implante, accesorio o indumentaria, que puede actuar o extender como el cuerpo o la mente del usuario. Bioresponsivo significa que eh, genera una respuesta biológica tras la estimulación de su entorno circundante, en este caso el wearable. Existen proyectos como Hybrid Body, diseñado por el Mid Media Lab, que, que aplica esta tecnología para controlar distintos aparatos electrónicos, ya sea como subir el volumen o cambiar el canal de algunos aparatos. Se diseña una serie de 4 prototipos que encaminan al resultado final, siendo Siente el primero, y se parte con la idea de una familia de objetos que plantea una serie de nuevos ritos que cubren ciertas necesidades sociales para quien está en aislamiento, abordando 3 áreas: íntima, física y pública, consistiendo en monolitos contemplativos que modifican el sentir del ser. Sobre la primera idea se toma un camino completamente distinto y se usa de referente a seres acuáticos. Se diseña un simbionte con aspecto bacteriano que se estresa, irrita o estimula según distintas situaciones, y estas son transmitidas al cuerpo de quien lo esté usando. Siente 2.0 recorre el cuerpo del usuario, estimulando distintas zonas táctiles. El prototipo Sentir, en este ya se toma la decisión de que sea un wearable. Este funciona con una aplicación que traduce estímulos recibidos del celular, como lo son las notificaciones o reacciones,
y se las manifiesta al cuerpo. En Sentir 2.0 se itera sobre la idea anterior, cambiando la estética, ligándola un poco al mundo pop, usando de referente al artista Takashi Murakami, siendo un mismo wearable que se aplica en distintas partes del cuerpo con una interfaz donde se ajustan las preferencias y da la opción de conectarse a otras redes. Proyecto ESD. Es un proyecto que consiste en un widget que se conecta a distintas aplicaciones o redes sociales de quien lo usa, logrando recibir las notificaciones de estas e interpretándolas y poniendo y potenciando su efecto, manifestando esto de forma de impulsos mediante unos parches bioresponsivos que se aplican al cuerpo. ESD cuenta con dos partes, el widget y el wearable, siendo widget una mini aplicación o aplicación de tamaño pequeño que añade funciones a otras aplicaciones o a redes sociales. En el caso de ESD, se conecta con las distintas redes sociales. Widget. Una vez aplicados los wearables al cuerpo, es necesario emparejar el dispositivo mediante el uso del widget de ESD, ajustando las preferencias de frecuencias de estímulo, veces al día y cuáles son las redes que se quieren conectar. ESD manifestará distintos estímulos a partir de la interpretación de las actividades de las redes sociales seleccionadas, permitiendo expandir las sensaciones con una familia amplia de redes sociales. ESD wearable. Este consta de 4 partes, la primera siendo un cuerpo adhesivo, el que consiste en una capa rugosa que sostiene las piezas juntas. Este contiene una cara adhesiva que se adhiere al cuerpo. La segunda, un gel nervioso, que es quien tiene la función de estresarse según los distintos estímulos, pasándolo de lo virtual y transfiriéndolos al cuerpo. La tercera es la conectividad. En esta es la que contiene la tecnología que permite conectar y transmitir esto al gel nervioso. Y por último, un film de vinilo que protege y cubre todas las piezas anteriormente nombradas. El packaging. ESD viene en sobres de aluminio de papel multicapa sellados al vacío, el que contiene 3 parches de aplicación libre en el cuerpo, donde quien lo usa ve la cantidad a usar. El sobre contiene 3 parches, los cuales se recomienda usar en áreas parceladas del cuerpo. Branding. Para el diseño de esto se usa una paleta cromática con los colores del wearable. Para la identidad de SD se diseña un isotipo basado en la forma del wearable en 3 versiones, monocromático, negativo y en color, como los logotipos tipográficos, donde se mantiene el acrónimo en 2 versiones, la versión normal y la versión condensada, con el kerning modificado, representando la crisis de contacto. El proyecto concluye con la coproducción de 5 videos, siendo esto una serie que busca contemplar y contar el funcionamiento de ESD y sus distintas formas. Los videos son ESD Estímulo Sensorial Digital y la serie Sensaciones Expandidas, que cuenta con 3 videos cortos que muestran sensaciones específicas, y ESD Versión Extendida. ESD es el video principal, donde se muestra una Hijiko y su experiencia cotidiana con ESD en distintas etapas del día. ESD, serie Sensaciones Expandidas, es una serie de 3 videos cortos que exploran emociones entregadas por ESD entre 3 situaciones distintas, laboral, social y de ocio, donde se muestran distintas emociones como dolor, placer y alegría. Muchas gracias y los dejo con el video ESD, Estímulo Sensorial Digital.